Bueno, yo diría que esto es una continuidad de la primera, porque incluso le pedí al joven que está maniobrando allí la técnica, la tecnología, íbamos a prescindir de algunas diapositivas iniciales porque se había tratado en el tema anterior. Nosotros abordamos en la primera parte la investigación en ciencias sociales y algunos de sus retos. Y en este momento nos vamos a centrar en el enfoque cualitativo de la investigación como un tipo de investigación que es la que predomina en la ciencia social. Y vamos a hablar de algunos elementos que caracterizan este tipo de investigación y cómo habría que obrar como investigador para acometer temas de investigación cuya naturaleza misma deviene análisis de cualidades específicas de los procesos, fenómenos, hechos que se investigan. De manera que, a manera de introducción, yo les diría que la investigación cualitativa requiere que se parta de un diseño teórico metodológico de la investigación, igualmente como se enfocó en la investigación en ciencias sociales en la conferencia anterior. Habría que construir un diseño teórico metodológico de investigación que nos trace la plataforma teórico-metodológica del qué y el cómo se va a investigar. Lo que, atendiendo a la naturaleza de las particularidades cualitativas del objeto que se investiga. ¿Qué lleva a un diseño teórico-metodológico de investigación? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se conforma? Antes de entrar en los elementos propios de una investigación cualitativa. Definir un problema científico. Obviamente también es necesario definir un problema científico en la investigación cualitativa, que debe ser lo más claro posible, lo más concreto posible. Determinar un objeto de investigación, reitero, que es aquella parte de la realidad que se selecciona para ser investigada. Nosotros trabajamos, además del objeto, el campo de acción, que es aquella parte del objeto de estudio que se selecciona para ser investigado, de manera que el campo es más específico que el objeto todavía y permite una delimitación mayor del objeto de estudio. Muchas gracias. Es necesaria también la delimitación del objetivo de la investigación, como explicábamos anteriormente en la parte inicial. Es necesaria también la delimitación del método de investigación, de nivel teórico, de nivel empírico y del nivel matemático o estadístico. También es necesario que determinemos la población y la muestra, y es importante también trabajar con tareas de investigación, que no son más que aquellos procesos cognitivos que el investigador va enfrentando por partes para tener como resultado final el resultado de la investigación, pero al cual no va llegando de manera abrupta, sino que va llegando escalonadamente. Yo les diría que toda investigación, incluyendo la investigación cualitativa que voy a empezar a caracterizar en breve, toda investigación tiene que transitar por tres momentos claves. Tiene que transitar por un momento de construcción teórica. Hace unos minutos se me acercaban unas estudiantes y me decían que están ante un gran dilema, y es que están investigando un tema en el que no tienen una base teórica anterior, y buscan en los libros, en las fuentes, y no encuentran. Y cuando han querido ir al Ministerio de Educación o buscar testimonios o información en las personas directamente, no se lo han permitido. Ahí tiene tremendo reto el investigador cuando está explorando, investigando en un tema que no hay antecedentes, porque la capacidad de creación del investigador en ese caso se pone a prueba. Yo les decía, a partir de lo que se tiene, ustedes tienen que dar un salto cualitativo en el aprendizaje a aquello que se desconoce, y ahí no hay alternativa que no sea crear nuevas ideas, crear a partir de lo que se tiene, y entonces se pone a prueba, repito, la capacidad del investigador. De manera que el diseño teórico metodológico de la investigación cualitativa es necesario. Hay un elemento importante en la investigación cualitativa que quiero significar,
y es que para que realmente el investigador esté bien orientado a las cualidades del objeto que está investigando, al elemento cualitativo como tal, es imprescindible dos elementos básicos. En el plano teórico, la conceptualización de las variables o categorías teóricas que se están trabajando en la investigación. Si usted no identifica esas variables o categorías teóricas y las conceptualiza a partir de la postura que, como yo decía en la parte inicial, asume de qué es ese proceso, qué es ese fenómeno, cómo usted lo concibe como investigador, obviamente va a ser muy difícil que usted tenga un camino claro definido en esa dirección. Y también es muy imprescindible que después de esa conceptualización de las variables o categorías teóricas, que son las que le van a dar como resultado las cualidades o atributos que caracterizan a ese proceso que se está investigando, que obviamente, reitero, es un proceso de la ciencia social, es un objeto de naturaleza social, hay que operacionalizar esa conceptualización en sus indicadores. Hace un momento otro joven me preguntaba, estoy estudiando en mi carrera, cómo a través del teatro, utilizar el teatro como terapia para disminuir los niveles de ansiedad en los jóvenes. Que me perdone que estoy utilizando su ejemplo, aunque no mencione su nombre, pero es una manera de revelarles o ilustrarles a ustedes cómo se hace. Yo le decía, ¿qué debes hacer? Porque él me preguntaba, tengo dudas de cómo armar mi investigación. Tengo formulado mi problema, tengo formulado mi objeto, he dado algunos pasos, pero me siento que me faltan herramientas para enrumbar el trabajo investigativo hacia lo que realmente quiero lograr. Yo le decía, además de la conceptualización de la variable estabilización de los niveles de ansiedad que debes conceptualizar, porque es un término clave en tu investigación, debes operacionalizarlo en indicadores que vas a considerar que es parte de la estabilización de los niveles de ansiedad en los estudiantes. Si usted esa operación no la realiza, no conceptualiza, no parte de una base teórica y no visualiza qué indicadores o atributos usted cree que deben estar presentes en el objeto que investiga, es muy difícil que usted pueda valerse de los mejores métodos, de los mejores procedimientos y de las mejores vías para llegar a un resultado de investigación. ¿Que es una tarea fácil? No lo es. Es una de las tareas más difíciles de la investigación. Yo les decía que la investigación cualitativa, igual que la investigación en ciencias sociales, que es por naturaleza, reitero, cualitativa, atraviesa por tres momentos determinados, y me quedé en uno nada más, que es la fundamentación teórica. El segundo es el diagnóstico del estado actual del problema. La primera parte le dice, cuando fundamenta teóricamente el problema, el objeto, el campo de acción que usted investiga, la primera parte le dice por qué y para qué se estudia eso. ¿Qué ha dicho la ciencia al respecto hasta ahora? ¿Qué se ha investigado sobre ese tema? ¿Qué tiene registrada la ciencia en las investigaciones anteriores? El segundo elemento, que es cuál es el estado actual del problema, usted tiene que revelar en su investigación, y en la cualitativa esto es esencial, tiene que revelar en su investigación qué caracteriza el estado del problema en este momento en la muestra que usted ha seleccionado. Usted no puede hacer suposiciones subjetivas, porque la ciencia no puede construirse ni hacerse a base de la subjetividad. Aunque en ella esté presente de alguna manera la subjetividad por una razón elemental, la ciencia la construimos y la investigación la hacemos los seres humanos. Por lo tanto, siempre va a estar permeada de una dosis de subjetividad. ¿Cómo hacemos lo subjetivo lo más objetivo posible? Buscando las mejores vías cuando teorizamos, cuando diagnosticamos el problema, cuando constatamos en la realidad a través de toda la base empírica que tenemos para ello ese problema, y pasar a un tercer elemento o momento dentro de la investigación que es esencial, que es construir la propuesta para la práctica. ¿Qué usted como investigador
investigador construye como propuesta o aporte que puede ser el elemento solucionador del problema científico que usted se ha planteado. Y bueno, después de ahí, la aplicación, la introducción de resultados y todo eso que hace un rato explicábamos cuando hablábamos de las etapas de la investigación que dicen de la lógica que debe llevar un proceso investigativo. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, si tenemos que definir o centrar la atención en qué consiste la investigación cualitativa, diríamos que es aquella que ofrece métodos, vías, técnicas especializadas para obtener respuestas, para tener argumentos, para tener juicios valorativos a fondo, a profundidad, acerca de lo que las personas piensan, sienten, cómo y actúan. Fíjense qué difícil es la investigación cualitativa, pero es la que nos toca enfrentar, porque es la investigación que nos corresponde enfrentar en la ciencia social, que es eminentemente, reitero, de tipo cualitativo. Cómo las personas piensan, sienten y actúan. Pero miren si es paradójico y es contradictorio y es compleja la investigación cualitativa, además de necesaria, porque la exigen los propios procesos que estudian las ciencias sociales, la psique humana, la psicología, la educación, la pedagogía, el conocimiento humano en general. Fíjense si es importante que cuántas veces investigamos la manera de pensar de los sujetos, de los seres humanos, y no se corresponden las maneras de pensar con las maneras de actuar. A veces esa contradicción que se nos da en la vida entre la conducta, el comportamiento de las personas y la manera en que se proyectan, la manera en que dicen que deben actuar, y usted encuentra una gran contradicción después en el comportamiento. Ahí están las paradojas y ahí está la complejidad y está el accionar y la agudeza del investigador para encontrar las verdaderas, diríamos, motivaciones, las verdaderas variables que están induciendo al ser humano a actuar de una u otra manera. Por eso cuando les decía en la mañana, en la primera parte, que todo comportamiento humano, que es cualitativo por esencia, tiene un componente reflexivo y un componente regulador, para poder transitar de lo puramente reflexivo a lo puramente regulador, ahí está el kit de la investigación. Ahí está el encontrar la clave de qué es lo que está motivando que las personas sean de una u otra manera y que los procesos se logran de una o de otra manera. De manera que la investigación cualitativa tiene como rasgos, entre otros, estos que aquí les presento. No consta de un solo método o enfoque. Ahí está también dada su complejidad. Incluye diversas perspectivas teórico-metodológicas y métodos específicos de indagación. Es como yo querer que el ser humano aprenda solo a través del análisis, o a través de la síntesis, o a través de la comparación. El ser humano aprende y se forma y desarrolla a partir de la ejecución de una diversidad de métodos, procedimientos, operaciones lógicas del pensamiento que le son inherentes a la naturaleza humana. Por lo tanto, cualquier estudio que sobre el ser humano se lleve, cualquier estudio o investigación que sobre el ser humano se acometa, habría que partir de ese precepto. Hay que utilizar una diversidad de métodos porque diversa es la manera de pensar, porque diversa es la manera de funcionar como personalidad. Y para ello no basta con un solo método de investigación. Si yo le preguntara, ¿hay un método de investigación que por sí mismo es suficiente? Ninguno. Es necesaria la utilización de una combinación de métodos de investigación porque todos me van a permitir obtener una gama de informaciones que, contrastadas entre sí, me dan la integralidad en el análisis que debo inferir de ese resultado de investigación o de ese estudio que estoy haciendo de ese objeto en particular. Usar la observación es muy necesario. Yo diría que en la investigación cualitativa la observación se erige como un método por excelencia, porque es observar de manera aguda, cuidadosa, atenta,
el comportamiento de las personas, pero no es suficiente con observar. Usted tiene que combinar la observación con otros procedimientos de entrevistas, cuestionarios, pruebas pedagógicas, que le permitan una gama o variedad de comportamientos, situaciones y contextos para que llegue a conclusiones más veraces, más objetivas y más integradoras del comportamiento humano. Otro elemento que tiene lo cualitativo, que es un rasgo que se erige como algo esencial, es que se centra en el significado que las personas o la gente da a sus acciones. Y eso es tan personal y tan diverso como cada uno de nosotros somos diferentes. La personalidad es irrepetible. Todos somos diferentes en nuestras maneras de pensar, sentir y actuar. Aunque nos parezcamos, aunque hay elementos comunes, cada personalidad es irrepetible. Por lo tanto, el elemento cualitativo exige tener en cuenta el significado y la elaboración personal que cada cual da a lo que aprende y a lo que le llega del medio externo, sea de la escuela, de la universidad, de la familia, de los amigos, de la comunidad donde vive, porque el hombre, el ser humano, aprende en cualquiera de los contextos donde se mueve, donde interactúa. Pero el significado que cada persona le da a lo que aprende es diferente. Y en eso hay que explorar también lo que significa el valor responsabilidad para una persona no es lo mismo que significa para la otra, ni lo manifiesta en su comportamiento de la misma manera. El elemento solidaridad humana manifestado en una persona puede ser distinto por completo en la manifestación que pueda tener en el otro. ¿Por qué? Porque para cada persona el sentido personal que tiene cada uno de esos valores o conocimientos es diferente. Hablo de la responsabilidad, de la solidaridad y de otros muchos ejemplos que se pudieran poner que adquieren para cada cual un sentido personal único e irrepetible y que tienen una elaboración personal que marca no solo la forma de pensar y sentir, sino sobre todo la forma de actuar. Es interdisciplinaria la investigación cualitativa, derivada de la psicología, derivada de la pedagogía, de la sociología, de la antropología y de la filosofía, entre otras muchas ciencias que le aportan a la investigación cualitativa elementos distintivos y que vistan desde todos esos ángulos o puntos de análisis dan una visión más integral del sujeto y de su comportamiento y de su crecimiento humano y de su desarrollo de manera integral. De manera que la investigación cualitativa no escapa a la multidisciplinaridad. Mientras más multidisciplinar hagamos la investigación cualitativa, que es la que hacemos nosotros, los que investigamos en ciencias sociales, más veraz será, más efectiva será, mayores resultados nos aportará y mayores transformaciones lograremos introducir en la práctica de los sujetos individualmente y de los colectivos o de los grupos humanos. Podemos decir también que la investigación cualitativa se lleva a cabo en los escenarios naturales cotidianos en los que se realiza la acción social. ¿Dónde se investiga? En la investigación cualitativa, en la vida misma, en la escuela, en la familia, en la comunidad, en las relaciones humanas, en la actividad y la comunicación de los seres humanos. Por lo tanto, aquí se erigen dos pilares básicos, y es que la investigación cualitativa tiene lugar en el marco de la actividad y de la comunicación. Actividad que me da la relación sujeto-objeto y comunicación que da la relación sujeto-sujeto. Y a partir de esas bipolaridades y de cómo se marca esa relación en ambos casos, en la actividad y la comunicación, es que es posible hacer la investigación cualitativa. No hay investigación cualitativa sin educación, no hay investigación cualitativa sin relación social, porque la investigación cualitativa no es más que una manera de explorar o indagar en el medio social cómo son las personas, cómo se comportan, cómo interactúan y cómo pueden ser mejores de lo que son. Pone énfasis en los contextos y prácticas culturales en que se realiza la acción social.
Lo cualitativo está muy apegado, está muy ligado al elemento cultural, al arraigo cultural, a la identidad nacional, a los aprendizajes previos, a las vivencias previas del sujeto, a todo lo que tiene acumulado como experiencia histórico-cultural, histórico-social. Aquí practicamos una posición vygotskiana de mucha importancia en la investigación cualitativa desde nuestro punto de vista, y es que el aprendizaje humano se da de lo externo a lo interno, y que siempre aprender significa que va a haber un mediador en que el maestro juega un papel fundamental como mediador, pero a veces no es el mediador el maestro, sino es otra figura que está mediando entre el medio y el sujeto que aprende. Y ese es el enfoque que hay que imprimirle a la investigación cualitativa para que realmente esté en correspondencia con la naturaleza en que aprende, se desarrolla y se forma el ser humano. La investigación cualitativa se enfoca a grupos de personas con participación activa durante todo el proceso de investigación. El sujeto no es ajeno al proceso investigativo, es parte del proceso investigativo. Lo cualitativo lo requiere, lo cualitativo lo exige, y aquí hay un paradigma que ustedes aplican acá en la universidad porque ya lo conocemos, que le da mucho valor, que es la investigación acción participativa, que es la involucración de todos los sujetos actores que participan en el proceso de formación y desarrollo, que participan en el proceso de investigación, y que tienen como meta la transformación en dos perspectivas, desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal. Esos son los dos productos fundamentales de la investigación cualitativa: la autotransformación del sujeto y la transformación de la realidad social, expresada de muchas maneras como realidad social. Aborda el objeto de estudio en sus relaciones contextuales desde una perspectiva integral. Eso ya un poco lo hemos explicado. Lo cualitativo cobra vida en un contexto, lo cualitativo cobra vida en un grupo humano, lo cualitativo cobra vida en un sujeto en particular, en una persona en particular, y hay que verlo de esa perspectiva integral. El medio de análisis es otro rasgo característico de la investigación cualitativa, es el lenguaje humano, en tanto expresión de los conceptos y de la experiencia cotidiana. El lenguaje humano, verbal y no verbal, verbal y extraverbal, se erige como un modo de conocimiento importantísimo en la investigación cualitativa, porque es la expresión más acabada del pensamiento del ser humano, porque es la expresión más acabada de la manera de pensar y de razonar y de los juicios valorativos que en el orden cognitivo el ser humano se forma. Por lo tanto, en la investigación cualitativa cobra una expresión fundamental el tema del lenguaje humano y cómo se manifiesta ese lenguaje humano en la calidad de las ideas que elabora cada quien. A veces escapa a nuestra vista en la comunicación, cualitativamente hablando, cuando investigamos, el no hacer un análisis debidamente profundo de la calidad en la elaboración de las ideas de nuestros estudiantes. Y a veces decimos, aquel estudiante que interviene mucho porque pide participar sistemáticamente y tiene siempre su mano arriba, haciendo preguntas, queriendo aportar, es el estudiante que mejor aprende y con más calidad lo hace. Esa es una aseveración investigativa que en el orden cualitativo no es correcta. No siempre ocurre de esa forma, aunque de hecho puede ser también. A veces el estudiante que está más callado, observando, meditando, reflexionando y que no participa tanto en nuestras actividades docentes y en nuestras actividades de formación, tiene una elaboración de calidad, de tal calidad en las ideas, que tiene un aprendizaje de muchísima mayor eficiencia y calidad que otros. Por lo tanto, a veces esas aseveraciones en el orden de la investigación cualitativa nos llevan a hacer juicios que no son del todo apropiados y que no estimulan a veces el propio desarrollo del estudiante y su incentivación y motivación por seguir autoperfeccionándose
y seguir desarrollándose. Esa es la propuesta. La investigación cualitativa es una investigación que exige indicadores en el orden cualitativo. La investigación cualitativa es una investigación en que las cualidades son las que caracterizan al ser humano y que sin ellas, como expresión de toda su integridad en lo cognitivo y en lo afectivo motivacional, sería imposible estudiar ningún proceso de carácter social. De manera que lo cualitativo se erige como un reto, como una complejidad y como un tipo de investigación en el que todos actuamos, pero que requiere de un diseño, que requiere de un trabajo colectivo, que requiere que pensemos para ver realmente qué cualidades estamos investigando y de qué manera y a través de qué vías, métodos y formas vamos a arribar a aquellos juicios valorativos que sean más convenientes según el resultado de la investigación que nos hemos planteado. Yo omití, repito, un grupo de diapositivas anteriores porque ya habían sido explicadas en la parte inicial y no quiero aburrirlos. De manera que el problema, el objeto, las tareas, la población, la muestra y todo eso que expliqué, lo eliminé porque de alguna manera lo había explicado y lo retomé ahora, que es lo primero que hay que hacer en la investigación cualitativa, de a modo de comentario solo se lo señalé. Entonces estoy dispuesta, un poquito más breve esta presentación para no cansarlos, dispuesta a oír preguntas, a hacer comentarios, a hacer valoraciones, a que ustedes pongan ejemplos de las experiencias y vivencias que tienen en materia de investigación cualitativa en esta dirección. Los invito a ahorita hacer lo que es el espacio de preguntas y respuestas. Igual les decimos que con el mismo orden anterior levanten la mano para realizar su pregunta. Recuerda que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No nos quedemos con las dudas y tengamos el ánimo de realizar nuestras preguntas. Yo le decía al decano, al licenciado Rivas, que esto fuera muy útil, que tuviera una parte de taller, donde a partir de la presentación, cada uno con un diseño de investigación cualitativa, mostrara cuál es su experiencia y sometiéramos al ruedo público y al análisis colectivo, cuál es su diseño, cuál es su concepción, cuáles son sus indicadores, qué método va a aplicar, cómo va a explorar en la realidad, qué proceso social está investigando, qué hecho, qué fenómeno y cómo cualitativamente va a enfrentar ese reto. Pero bueno, como es una conferencia, yo lo que estoy haciendo es un poco transmitirle a ustedes algunas ideas generales que deben traducirse después en su modo de actuación, en sus investigaciones particulares y en que a lo mejor algunos digan, voy por buen camino, lo que estoy escuchando es lo que estoy haciendo, o me falta algo, no he logrado determinar indicadores en mi investigación y por lo tanto siento que no puedo llegar a constatar ni a elaborar un instrumento como una encuesta, una entrevista, una prueba pedagógica, porque todavía no tengo claridad de qué indicadores son los que yo estoy explorando en la realidad. Es decir, que un poco que esta es la intención, dejar pensando para que después pasen ustedes en un plano práctico a revisar juiciosa y críticamente todo el trabajo que están haciendo en ese sentido de la investigación cualitativa. Hay manos levantadas ya. Bueno, antes que nada, bienvenida al país. Espero que esté disfrutando mucho de El Salvador, su primera visita, esperamos que no sea la última. Y yo solo tenía dos preguntas. La primera de ellas era que si nos podía dar un ejemplo de una, no sé tanto una hipótesis, pero sí una investigación de enfoque cualitativo para que nos quede un poquito más claro. A ver, ¿algunos de ustedes tienen algún ejemplo de investigación cualitativa? Para no darlo yo mismo. Yo voy a dar un ejemplo después, pero quiero escuchar a algunos de ustedes. Sí, buenos días. Agradecerle la ponencia, ha sido muy interesante. Me ha gustado bastante porque la investigación cualitativa es muy poco tratada, porque se tiene ese estigma
estigma de que no es tan fidedigna, por decirlo así, como, o medible de manera exacta como la investigación cuantitativa. Sí he tenido vivencia, he tenido la oportunidad de realizar una investigación cualitativa hace un año. Era relacionada al tema sobre la sexualidad. Es un tema bastante estereotipado, por decirlo así, y es algo que las personas no están acostumbradas a hablar. Mi tema trataba sobre las concepciones que las personas tienen después de haber tenido una relación coital. Entonces, era un tema bastante tabú y costó mucho que las personas hablaran, pero era más que todo no solamente enfocarse en las respuestas que las personas daban. La investigación cualitativa, si bien usted lo mencionaba, se centra también en poder analizar y leer los movimientos, la forma en la que las personas hablan, el comportamiento que adoptan, incluso las posturas y la manera de su habla, todo eso influye bastante en la respuesta. No sé, creo que es bastante difícil el poder medir todo eso, y yo también tenía una pregunta y no sé si podría relacionarla con esto, que era ¿qué métodos podemos usar para poder medir y analizar los resultados en una investigación cualitativa? Porque como ya mencioné, la investigación cuantitativa tiene la ventaja de que se pueden analizar los resultados con gráficas, porcentajes. En cambio, una investigación cualitativa, ¿cómo poder medir y analizar las concepciones de un grupo de personas? Interesante. Yo creo que el ejemplo que ella ha puesto ha sido muy bueno, muy ilustrativo de lo que es una investigación cualitativa. Yo le voy a poner otro. Nosotros investigamos en Cuba, en mi universidad, mucho el talento, porque se trabaja mucho, no sé si ustedes tienen esa denominación aquí, para el estudiante promedio, pero se trabaja poco para atender la atención al talento. Y aunque no sea la regla, aunque a veces sean las excepciones, pero siempre en un grupo humano, en un grupo de estudiantes nos encontramos que hay algunos que pueden ser talentosos para ciertas cosas. Y comenzamos a hacer una investigación orientada en dos perspectivas, que es de corte cualitativo netamente, para identificar el talento y para educar el talento. Son dos intenciones diferentes. Una cosa es que usted identifique cuando una persona es talentosa, y otra cosa es que usted parta del precepto de que todos somos potencialmente talentosos, y entonces el talento es educable. Y yo puedo formar a una persona para que sea más creativa, más talentosa, más inteligente y más eficiente en su desempeño en la vida y en su desempeño profesional en particular. De manera que fue necesario, cualitativamente hablando, delinear el perfil del talento y caracterizar algunos indicadores que eran típicos de una persona talentosa, porque nos iban a servir para identificarlos y para educarlos también. Y hay un elemento que resultó de un peso, le voy a poner ese ejemplo, aunque puedo poner otros. Hay un elemento que resultó ser muy interesante, y es que la persona talentosa suele ser muy reflexiva. La persona talentosa no tiene tendencia a la ejecución. ¿Saben qué es la tendencia a la ejecución? La tendencia a la ejecución es un mal de fondo, y es que la persona se habitúa a actuar con inmediatez sin previamente usar la reflexión para tener un comportamiento más maduro y más acabado y más estructurado. De manera que ese fue un elemento que afloró dentro del estudio teórico que hicimos, porque los indicadores no salen de la nada, salen de estudios teóricos, de debates colectivos, de ponernos de acuerdo y de estudios empíricos que hacemos también. Y eso salió como un elemento típico del perfil del estudiante talentoso, reflexivo. Había otro elemento que era tipificador del estudiante talentoso: una facilidad extraordinaria para establecer relaciones, para establecer vínculos, para no representarse el conocimiento en su mente de manera parcelada, sino para vincular factores, aspectos, y eso le permitía, cuando se proyectaba, cuando intervenía, cuando actuaba, tener una visión más acabada y más integral de la realidad. Hubo un tercer elemento que se dibujó como parte de la silueta
que fue la capacidad de hacer transferencias efectivas de conocimientos aprendidos a situaciones nuevas, nunca antes vividas. El estudiante talentoso suele tener esa característica, eso afloró en nuestra investigación, y es que tenía la facilidad para, ante un conocimiento que adquiría, cuando tenía una situación nueva podía aplicarlo. Por lo tanto, eso en pedagogía nosotros le llamamos transferencia de aprendizajes a situaciones nuevas o ya conocidas. Fíjense que les dije 3 indicadores que son de tipo cualitativo: capacidad reflexiva, capacidad para vincular o establecer relaciones y la transferencia. Cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio, voy a la segunda pregunta de la joven, que me parece muy interesante. No sé si a la primera persona que me preguntó le estoy respondiendo con esto que estoy planteando, si está satisfecha. Está súper bien. Ay, gracias. Me quedó súper claro. Cuando ella preguntaba qué métodos, son muchos los métodos. En este mismo ejemplo que yo les estaba poniendo, como ella puede poner sus propios ejemplos de métodos en el estudio de la sexualidad humana, les puedo decir que es imprescindible la observación. Pero es imprescindible un método que es importante en ese tema, que es el análisis del producto de la actividad. Tomar actividad realizada por los estudiantes y analizar su calidad en la elaboración, su calidad en la proyección, su calidad en los planteamientos. Y eso en psicología se llama análisis del producto de la actividad, que ustedes seguramente lo utilizan acá en la carrera de psicología como método. Pero además, para estudiar el talento fue muy necesario el estudio de rendimiento, porque era otra lista del análisis: cómo resultaban ser los aprendizajes y los resultados del aprendizaje de esos estudiantes. Y cuando usted combina la observación con el análisis del producto de la actividad y con los análisis de las pruebas de rendimiento que se le aplicaban a los estudiantes, usted como investigador tiene un juicio valorativo que puede que no sea totalmente objetivo ni el único, ni el mejor, pero se va acercando a una respuesta a la realidad y al problema de investigación que se planteó. ¿Les satisface? Es un ejemplo, ¿no? Una manera de ver. Pero si ustedes todos levantan la mano, yo estoy segura de que todos tienen un ejemplo de investigación cualitativa que poner, porque se mueven en ese campo, porque el terreno que se estudia en las ciencias sociales es de corte cualitativo, porque se estudian los conocimientos, porque se estudian los aprendizajes, las virtudes humanas, porque se estudian los elementos de tipo humano, y por lo tanto la esencia es cualitativa. Otras preguntas o alguna valoración que se quiera hacer. No tienen que ser preguntas, aunque dicen los profesores de mucha experiencia que una buena pregunta a veces es mejor que una buena respuesta. El arte de preguntar también dice mucho de la capacidad de elaboración de cada cual. Con esto no los estoy estimulando a que pregunten, sino les estoy haciendo una reflexión. La pregunta también indica un sentido interno de la investigación. Sí, profesor. Gracias. Bueno, una de las situaciones bastante difíciles de trabajar en investigación cualitativa es la duda en cuanto a la validez de los resultados. Porque como lo que más se conoce es el método hipotético-deductivo y los análisis cuantitativos, que como decía ahí la compañera, es mucho más fácil, diría yo, porque están los esquemas ya elaborados de cómo se hace, cómo se presenta, pero en investigación cualitativa es un poco distinto porque siempre sale la duda, bueno, pero esto vale igual que cualquier otra investigación que se puede representar con números. En ese sentido, me gustaría que nos ampliara un poquito acerca de por qué es tan válida una y la otra, ¿verdad? Porque una
profundiza y la otra extiende el conocimiento, y esto yo creo que es muy importante, porque siempre sale esa duda. Gracias. Muchas gracias, profesora. El riesgo de la subjetividad siempre lo vamos a correr, porque la investigación cualitativa, repito, como tiene en el centro al ser humano, procesos típicos o propios del ser humano, siempre vamos a tener un sesgo de subjetividad que no podemos eludir. Pero eso no quiere decir, porque hay algunos que hablan de ciencias puras, ciencias blandas, hablan de que las ciencias exactas son ciencias duras, que las ciencias sociales son ciencias blandas, porque no son tan certeras, no son tan objetivas, tienen un gran margen de subjetividad y llevan este análisis también al plano de la investigación. En esta reflexión que hacía la profesora, que en la mañana también hizo una pregunta muy interesante, yo les puedo decir que hay dos maneras, aunque no son las únicas, de disminuir, de amortizar, de minimizar, de mitigar la subjetividad. Es, en primer lugar, la experticia del investigador. El nivel de profundidad que el investigador logra a partir de la profundidad que logra de su tema. Que usted se convierta en un verdadero especialista del tema que investiga, que usted es reconocido por la comunidad científica como una persona que sabe de eso, como una persona que domina el tema en toda su amplitud y profundidad. En segundo lugar, que usted busque la experticia de los otros que son especialistas en el tema. Y hay una tercera vía, y es que lo que usted proponga como aporte para la práctica, producto de una investigación cualitativa, sea aplicado. Todo lo que queda en el marco de propuestas, yo por lo menos me cuestiono mucho las tesis de investigación cualitativa que en mi campo pedagógico, psicológico, a veces suelen poner ante uno, y son propuestas de un diseño de actividades para los niños, propuestas de una alternativa metodológica, propuestas de una estrategia pedagógica, propuestas de un modelo didáctico para lograr algo que, por muy importante que sea, si no se aplica, usted no tiene el criterio de la verdad, que es la práctica. La práctica como criterio de la verdad, que se erige como un elemento súper importante en la práctica de la investigación cualitativa. Es necesario aplicar. Y si usted no puede llegar a aplicar porque la investigación es muy enjundiosa, muy grande, muy abarcadora, usted hace una aplicación al menos parcial y somete a consideración de algunos sujetos en la práctica lo que usted está proponiendo y obtiene criterios. Nosotros en Cuba utilizamos mucho dos variantes y las combinamos y hacemos el análisis de las dos integradas, el criterio de especialistas y la aplicación en la práctica. De manera que yo escuche el criterio de un grupo de especialistas o expertos en el tema, pero que también la validez práctica de lo que estoy proponiendo, aplicado aunque sea a menor escala en un grupo de estudiantes, de maestros, de padres, me dé un resultado por lo menos de lo que estoy proponiendo y la validez y la confiabilidad de ese resultado. Es una manera también de ir atendiendo lo subjetivo que puede ser siempre una investigación de ese tipo, que de hecho no es. Bueno, muchas gracias por su atención y por la paciencia.